Listo, voy a pisar el link. Dale, siguiente. Entonces, dentro de los proyectos, eh, y pues era lo que nos comentaba, el proyecto lo único que hace es reducir o remover gases de efecto invernadero de la atmósfera. Pues, levante la mano quien dice que sí, que únicamente remueve o reduce los gases de efecto invernadero. ¿Quién dice que no? Que adicional a eso hay una emisión. La logística para sacar la madera ya. Exactamente. Si quieres, dale siguiente. Entonces nosotros en la fase de planificación, nosotros debemos tener en cuenta qué alcance tiene nuestro proyecto forestal o de conservación. Nosotros tenemos como, por ejemplo, así a modo muy general, una preparación del terreno, una parte que es la siembra, una parte que es el crecimiento, otra que es el mantenimiento. Entonces, nosotros hacemos el crecimiento, después hacemos entresacas, hacemos podas, hacemos diferentes actividades para que volvamos a obtener otro crecimiento. Así eso vuelve un ciclo. Después, si lo hay, puede estar el aprovechamiento. Y finalmente, si nosotros hacemos un proceso, o digamos que el proceso de transporte o transformación de la madera. En todo eso hay emisiones. Excepto en el crecimiento, ese es el único bonito y hermoso que no tiene emisiones. Pero el resto siempre va a generar una emisión, por lo menos una, si quieres dar la siguiente. Entonces, por ejemplo, en la preparación del terreno, nosotros tenemos generación de emisiones porque hacemos, ¿sí? Digamos que van a haber emisiones importantes, siempre como aprovechamiento del manejo del bosque. Pero creo que tu pregunta iba, es que bueno, si tenemos ese proyecto para venta de certificados de carbono, cuando yo hago la tala de todo eso, todo el aprovechamiento, Ya vamos para allá. yo entiendo que, digamos, cuando son productos maderables que vayan directamente a una construcción, todavía se va a mantener el carbono. Pero digamos, los proyectos que son de carbono, de otro tipo, en donde sí hay mayor cantidad de desperdicios, ¿cómo se calculan esos porcentajes que se van a seguir siendo como sumideros y esos porcentajes que van a volver a ser otra vez emisiones? ¿Y mi proyecto sí es tan viable, sí, de verdad, o sea, ¿qué tan viable para proteger o cómo se está evaluando pues, ese neto de carbono que se está en sí certificando, que se está vendiendo al mercado? Listo, para mí llegamos al aprovechamiento y te contesto esta parte. Nosotros, por ejemplo, las metodologías nos dicen que usted hace un subsolado del suelo, entonces calcule la gasolina que consume el equipo que usted está utilizando. Si de pronto hay una afectación al carbono orgánico del suelo, entonces me hace el favor y lo evalúa y hace el descuento por esas emisiones que se están generando. Si va a utilizar algún fertilizante, alguna clase de aditivo o algo para nivelar las características del suelo, llámese cal o demás, entonces eso cuánto emite a la atmósfera. A veces, en los proyectos, por ejemplo, de la orinoquía, normalmente la limpia del terreno se hace con quemas. Entonces, ¿usted está haciendo quemas? Primero, nos ponen limitantes. Entonces, eso no puede ser en algunos programas de certificación. Y otro, entonces lo hace. Entonces, cuantifique cuánto es esto. Y volvemos, estamos en la fase de planificación. Pues a mí me conviene en un proyecto que yo quiero sacar certificados de carbono, ¿hacer quemas? No. ¿Me conviene utilizar una cantidad de... No. ¿Me conviene utilizar el tractor más grande que consuma, que emite? No. Digamos que esos son los parámetros que se van teniendo en cuenta. La siguiente. En la siembra, entonces si nosotros usamos un fertilizante, entonces ¿cuál es la composición de los nitratos? Del carbono. ¿Cómo nosotros cuantificamos esas emisiones? Nosotros cuando vamos a hacer las plantaciones, nosotros cómo movilizamos las plantas. ¿Llegan a por arte de magia y algo que no? Nosotros tenemos que utilizar alguna mecanización para movilizar eso. Lo mismo, eso me representa combustible, energía y demás. A veces se utiliza para el aullado, para la preparación y demás, alguna maquinaria. Entonces, ¿eso cuánto emite? ¿Entienden? En el crecimiento, pues era lo que les decía. Ya casi nosotros solo contemplamos cuando pasamos de las plántulas allá en individuos maduros. Entonces, ¿cuánto es esa captura? Ahí sí ya no estaríamos hablando de esas emisiones, sino de las remociones. Para el mantenimiento, entonces si nosotros hacemos entre sacas y parte de ahí es eso. Entonces, dentro de la planificación de yo decir, venga, es que yo me comprometo a 20 años a hacer estas actividades, entonces hago entre sacas. Listo, ¿qué pasa con esa madera que usted está sacando? No, la vendo como madera rolliza. Bueno, listo. Entonces, ¿cómo yo aseguro desde mi proyecto, dentro de mis manos y mis capacidades, de que yo cuando venda esa madera rolliza, no se va, por ejemplo, a incinerar? ¿Yo lo sé? No. Porque yo me comprometí hasta llegar a madera rolliza. Que para llegar a esa madera rolliza tuve que hacer un desperdicio de madera de X o Y cantidad.
Entonces esa que usted desperdició me hace el favor y se la cuantifica porque eso se vuelve a la atmósfera y se lo descuenta. Todos son emisiones. Daniel lo dijo, esto es una balanza. No es que el proyecto acá viene a salvar el mundo y a generar únicamente remociones, no. Hay unos comportamientos que generan emisiones, pues los tenemos que utilizar. Por ejemplo, en el control de plagas. Entonces, no sé, llámese que utilizamos algún químico, a veces se utilizan vaporizadores, entonces, ¿cómo eso se va a la atmósfera? Es lo mismo. Por ejemplo, empresas que desarrollan el sello FSC tienen que ser muy amigables, digamos que ambientalmente frente a estas prácticas. Entonces, eso los ayuda porque con una misma práctica liberan tanto el proyecto de carbono como hacia el FSC. ¿Cómo hago el control de la maleza? Pues no, que utilizamos entonces unas motosierras, que utilizamos unos equipos que consumen combustible y demás. Entonces, ¿yo cómo estoy controlando esas emisiones? ¿Siguiente? Entonces, llegamos al aprovechamiento. Entonces, yo les decía, ¿cuál es el límite o cuál es el objetivo de mi proyecto? Pues no, mi proyecto va hasta el punto de transformación de sacar la madera en bloque, rolliza, el que sea. Entonces, todo lo que vaya hasta su objetivo que usted me puso en su plan de manejo forestal, me hace el favor. De ahí para atrás, todo lo que sea descuentos, entonces que dejó, no sé, la corteza. Entonces, ¿la corteza se emite? Sí. Entonces, ¿cómo usted hace esa cuantificación y cómo se lo descuenta a usted? No, que yo ya sé que mi producto final es la obtención de carbono vegetal. Si usted quiere hacer un proyecto para hacer carbono vegetal, pues No empiece. hágalo. No le meta la parte de carbono. Entonces, Porque todo lo que usted va a capturar lo va a volver a emitir. Entonces, en la fase de planificación, ¿me conviene hacer ese proyecto ahí? No. Pero si mi obtención es este tipo de madera donde yo ya de ahí para adelante yo no puedo asegurar nada, yo ya me comprometo a capturar carbono acá, hasta este punto. Entonces, creo que el proyecto de carbono, que no es como que ya al inicio de cuando vayamos a hacer la demostración, la plantación comercial o lo que vayamos a hacer. Entrego el proyecto a las verificadoras, tengo todo eso, estoy diciendo, voy a capturar en estos 15 años que de este proyecto tanto carbono. Ahí mismo tengo que colocar toda esa parte de la huella de carbono de mi proyecto para poder hacer, digamos, los menos y los más que vaya a tener el proyecto. Obviamente con el producto final que vaya a tener la comercialización. Pues vamos a la parte, lo que te decía, proyecto, entonces planificamos. Si yo soy un maderero que va a extraer madera, pues yo ya tengo que saber en qué punto de, qué año voy a sacar cuánta madera, porque es que eso me da mi flujo de caja. Pues tú ya sabes realmente cuánto vas a aprovechar, cuánto se va a emitir, todo eso tú lo vas sabiendo. ¿Quieres ver lo siguiente? Y ya. Y si nosotros llegamos hasta este punto, hay proyectos que no, nosotros hacemos un transporte y transformación, es lo mismo. ¿Cuánto estoy emitiendo con los camiones que estoy utilizando? ¿Cuánto mi planta de transformación está emitiendo en energía? Si usa combustible, si usa carbón vegetal, sea lo que sea que se esté generando, me genera emisiones y lo tengo que contabilizar y descontar, porque es una balanza. Obviamente, pues hay proyectos que generan unas emisiones grandísimas, otros que no. Y dale siguiente. Y ya acá los dejaría que mi compañera, antes de salir, ¿alguna pregunta tú de tú? Pero entonces, por ejemplo, el caso de, o sea, digamos, vamos a ponerse a cuantificar ya una transformación de madera, pues prácticamente son los proyectos forestales ya de madereros netos, pero digamos de reforestadores que no tienen como todavía tradición de cómo van a transformar esa madera, quitar más en detalle. Nosotros, pues, los mismos madereros, tal, no tendrían que hacer esa cuantificación sino llegar hasta. Siempre va a depender de la forma. O sea, hay que tener en cuenta algo y es que por más pequeño que sea un productor de madera, tú cuando te metes al negocio de la madera, tú haces una proyección. Venga, realmente me sirve meterme este proyecto me va a generar 50 millones de pesos, pero si ese capital de inversión lo hubiera metido en un CDT, me hubiera dado 55. Pues yo, ¿para qué me meto acá? Hay un conocimiento previo más o menos de qué actividades se van a hacer y uno puede tomar factores teóricos del IPCC para generar esas emisiones, entonces más o menos cuánto combustible utilizó en la motosierra chiquita que está haciendo. Entonces yo lo puedo hacer. Ya tú lo dices, los grandes es que tienen estas super plantas de transformación. Si un pequeño no lo tiene y no llega hasta ese punto, ya no le cabe en su proyecto hacerse ese descuento. Ya llega un punto, ya es fuera de que la persona que llegue a hacer esa transformación se tiene que hacer cargo de estas emisiones. Pero yo no. ¿Por qué? Porque mi proyecto llega hasta este límite. Ya tendríamos que manejarlo así. Todo que se considera en suelo forestal, o en carretera, no pasa ahí.
No, ¿se acuerdan la tablita de factores? Hay factores para determinar todas las biomasas, de las raíces, del tronco, de todo. En este caso, tal vez se contabiliza que y se podría tomar a esa certificación o eso es practicar otro proceso. No, digamos que se puede sumar a esa certificación. Mañana, esa parte de cuantificación, mañana la tocamos en el taller ya con números. Yo voy a ir por Dani, o sea, si yo estoy entendiendo bien, de hecho, darle las voy a arrancar con ustedes de cero. Quien define ya y quien pone las reglas de juego de cómo vamos a utilizar valores de conversión, de captura y demás, es el ministerio. No, No. ¿Quién es? digamos que en principio, pues es que está dentro de los principios. Ah, ok, bueno. Independientemente de eso, sí, porque dentro de las cosas que ya en la mayoría conocemos es que parte del problema de haber podido avanzar un poco más en este capítulo es que, aunque había mucha información ya generada por estudios independientes, más desde el enfoque del trabajo convencional de reforestación que se ha tenido a lo largo de la historia forestal del país, o sea, la información que se había generado pues, precisamente de esas iniciativas. De hecho, me sorprendió mucho el compañero anterior. De hecho, yo entiendo que de Puerto Caldas se construyen y se mencionan, de hecho, muchos proyectos que ya hace rato están también trabajando con certificados de carbono, los que están en la cuenca del Chinchiná, pero en cualquiera de esos casos, lo que ya tendríamos que entender es que por lo menos hay quien ya dice y define, es esto. Yo tengo que entender que para la especie X, lo que yo voy a obtener por lo menos el incremento medio anual es esto. Por lo tanto, cuando yo convierta esta biomasa a temas de carbono, este es el valor y esas reglas de juego ya las tendríamos entonces establecidas. ¿Lo quieres tocar? Sí, es que parte del problema era eso, ¿no? O sea, Sí. yo, y tú lo decías, el compañero también me planteaba, puedo tomar cualquier trabajo que encuentre y de pronto tomo tal vez lo que más me conviene porque esa parte de que creo que está en la misma zona o condiciones ecológicas de mi plantación, pues es el que de pronto más me favorece por los resultados que obtengo. Pero puedo encontrarme luego con el escenario que me digan, pues que resulta que esto no es tan válido, que tal vez no es ese realmente el que yo puedo validar o la captura de carbono que usted me está proponiendo. Listo. Entonces, bueno, ya me parece excelente. No sé si hay más dudas, preguntas o inquietudes. Podemos arrancar justamente con esa pregunta. Mi nombre es Angie Castillo, ingeniera forestal, especialista en proyectos de carbono de la empresa CO2 Y justamente, respecto a la pregunta, disculpe, ¿cómo es su nombre? José Luis. Respecto a la pregunta de José Luis, para eso, ¿qué reglas de juego se han establecido? Esto va para todos los proyectos de carbono y es basarse en unos principios para los proyectos de carbono, si quieres, por favor, adelante, que nos permitan generar los proyectos de acuerdo con la transparencia, la coherencia y un principio que es muy importante y justamente responde a la pregunta y es el conservadurismo. ¿A qué hace referencia esto? Todas las metodologías nos van a solicitar que si nosotros utilizamos un estudio, cualquiera que sea, dentro de la cuantificación del carbono, sea estadísticamente, tenga pruebas todas las estadísticas con un error menor del 10%, con una confiabilidad del 95% y con una incertidumbre también específica para cada metodología. Entonces, eso es lo primero. Debe contar sí o sí con pruebas estadísticas. Lo segundo es que estos estudios deben ser locales, deben tener condiciones ecológicas similares, pero más que eso, deben tener esa confiabilidad y debe estar evaluado por terceros. Debe tener una evaluación de pares. Entonces, no es que podamos coger cualquier estudio y el que más me convenga. Si de pronto el organismo de validación y verificación, que es el OBB, nos dice, yo encontré un estudio donde muestra valores más bajos para la zona. Yo tengo que usar esos valores. ¿Por qué? Por un principio de conservadurismo. Y eso sí o sí lo tengo que hacer. Entonces, debo cumplir con esos tres parámetros. El primero es que sean condiciones ecológicas similares y sea un estudio local. Si no tenemos estudios locales, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces? Si no tenemos estudios locales, entonces vamos a una escalita más grande. A lo municipal, a lo regional, a lo departamental, a lo nacional y muchas veces pues nos toca utilizar los datos del IPCC porque no tenemos más. Entonces, siempre es buscar
es la escala local. Segundo, seguir el principio que nos dice que nosotros debemos ser conservadores. O sea, yo voy a utilizar los valores más bajos. Y lo tercero, pues entonces empezamos a evaluar esas pruebas estadísticas. Pruebas estadísticas y un estudio evaluado por terceros. Así nos lo van a validar y verificar. Entonces, como ya les han mencionado, hay diferentes tipos de proyectos. Entre estos podemos tener de protección, de manejo, de restauración. Y entre estos se llama pues la categoría FOLO, donde está la reforestación o los proyectos ARR. Justamente, Parque de una fundación comunal que tengo unos árboles que nunca se han contabilizado, pero me gustaría que, digamos, vender ese carbón que hay en ese parque que estoy arreglando para tener una naturaleza, que tenga agua, que tenga luz verde, que tenga un parque bien planteado. Y yo quiero, ya tengo unos árboles de 40 años. Esos árboles yo podría, obviamente teniendo una línea más de 40 años, obviamente, podría vender ese tipo de crédito de carbón. bueno, aquí hay varias preguntas. Lo primero que yo te preguntaría es de quién es el parque. No, si fuera un parque de una fundación comunal. De una junta de acción comunal. Que fuera un terreno de la fundación. Listo. La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque a mí me dicen, mi plantación para todas las metodologías debe ser menor a 5 años. Berra, en este caso, nos dice 3 a 5 años. O sea que mis plantaciones deben ser 2020, máximo 2021, hasta que yo tenga un contrato con el OBB, o con el organismo de validación y verificación. Mi línea va entre menos entre 3 y 5 años. La fecha de inicio de la siembra de los árboles. Cuidado que dejó abandonado durante 30 años. Hago la calificación de bosque. No podría entrar a la fecha de Listo. Ahí vamos a hablar de dos conceptos distintos. Y que los bosques, pues si son nativos, van a entrar en un proyecto Red Plus, que es los que vamos a hablar posteriormente, que sí se encarga de conservar esos bosques. Entonces, si yo lo tengo desde hace más de 10 años, ahí, ojo, porque la definición de red es que mi fecha de inicio debe ser mínimo 10 años antes debe existir bosque. Tú me dices, ya hay 40, o sea que yo estoy cumpliendo. Pero aquí en este caso estamos hablando de proyectos con, pues, principalmente con plantaciones forestales comerciales. Ahí sí mi fecha de inicio tiene que ser máximo 5 años o máximo 3, dependiendo de la metodología. Entonces sí se puede hacer si es un bosque natural. Que nos toca tener mucho cuidado es con el tema de la tenencia de la tierra. Pero digamos aquí que Colombia, mayor Latinoamérica, tenemos grandes problemas de tenencia de la tierra. ¿Qué tanto es aceptado en tanto poseedora, reglamentario, santuario, todos los tipos de tenencia de la tierra? ¿Qué tanto se presenta para este tipo de proyectos? Son aceptados contratos de arrendamiento, usufructo, todo el tipo de contratos. Porque manejan ahorita lo que son las palmas de aceite que te dicen qué casos son aceptados, qué documentos son aceptados para cada proyecto. No te lo dice específicamente, te dice debe ser clara la tenencia de la tierra. En este caso, ¿qué pasa? Si yo tengo un contrato de usufructo, debe estar notariado. Si yo compré un vuelo forestal, debe también ese contrato estar notariado. Bueno. Y un vuelo forestal, pues está la plantación, todos los árboles, básicamente porque el terreno sigue siendo del propietario. Entonces, yo, ¿cómo usted llama? Joan. Yo le compro a Joanny solamente el vuelo forestal. Tú tienes un terreno, vamos a poner que este es el cuaderno, este es tu terreno. Tú me vendes un pedacito que está sembrado. Y tú solamente me vendes los árboles. Porque el terreno va a ser tuyo. Y tú me vendes el vuelo forestal. A eso es a lo que nos referimos. Entonces, cuando se vende solamente el vuelo forestal, todo tiene que estar autenticado y notariado. Desde la fecha de inicio del proyecto. O sea, hace 5, 3 años. Porque si él me lo vendió ahorita en el 2024 y yo voy a certificarlo desde el 2019, los certificados de carbono le corresponderían a él. Y los del 2024 solamente a mí. Y si sí es poseedor, ahí también todo lo que ustedes conocen de cómo se maneja la tenencia de la tierra va a ser exactamente lo mismo. Lo mismo. ¿Qué es importante? Y aquí, mucho cuidado, por favor, con los que están desarrollando ya proyectos de carbono. Y es, revisen muy bien toda la documentación. En este caso, cuando son contratos de usufructo, de arrendamiento, son miles de documentos. Y cuando son empresas, peor,
porque necesitamos revisar las cámaras de comercio, si efectivamente era el representante legal, si no hay comunidades étnicas presentes dentro del predio, si ese predio nunca ha tenido embargos, porque eso es lo otro, si ya está embargado, pues es imposible tener un proyecto de carbón. Entonces, en este caso, los proyectos forestales sí tienen muchos inconvenientes en temas de tenencia de la tierra, por eso mismo, porque no es claro. Entonces, ahí es cuando nosotros justamente hablamos de la gobernanza efectiva. ¿Qué estamos haciendo para que exista una gobernanza? Si estamos generando a las comunidades o a los participantes del proyecto un conocimiento adicional para que ellos puedan desarrollar su proyecto de 20, 50 o 100 años, ¿o qué estamos haciendo? Simplemente les estamos entregando los recursos y ya. Entonces, cuidado con eso. Estos principios fundamentales, básicamente, nacieron justamente para el desarrollo de los proyectos de carbón. Y aquí, yo creo que esto también es para la vida, ¿saben? ¿Cómo desarrollamos nuestra vida profesional y personal? El segundo es el seguimiento. Nosotros, en este caso, CO0, somos desarrolladores técnicos de los proyectos, pero nosotros no podemos dejar a los participantes ahí. Como ya le llegaron sus certificados, tomen y nos vamos. Nos vemos dentro de 3 años que se vuelva a certificar el proyecto. Pilas por esto. ¿Por qué razón? Esto es lo que ha venido pasando. Nosotros debemos establecer un plan de monitoreo de las actividades del proyecto y para eso debemos hacer un seguimiento. Cada uno va a tener unas responsabilidades dentro de unos contratos, dentro del plan de monitoreo. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cada cuánto lo va a hacer? ¿Y para qué? ¿Para qué yo voy a monitorear si la plantación sigue? Porque si no lo monitoreo y dentro de 3 años talan, ¿qué voy a cobrar? ¿Cierto? Si se me quemó la plantación y yo no me enteré, emití más de lo que tengo y ya, se acabó el proyecto, ¿cierto? Entonces, por eso es importante el seguimiento. El tercero, y es la transparencia. Muchas veces nosotros hablamos de este importante principio, es la transparencia y el acceso a la información. Sí. Pero no sé si un tema un poco es cuando pasa algo que no está planeado dentro de la plantación. Como, digamos, lo que tú dices, tengo mi plantación. Yo ya tengo mi proyecto, ha ido verificando bien, han hecho los dos auditores bien. Pero en el año 7 se quemó, porque hubo un incendio en toda la zona. Hay que cerrar. Listo. Para eso, vamos a verlo más adelante. Hay un plan de monitoreo y hay un tema que se llama los riesgos de no permanencia. Yo guardo un porcentaje de los certificados de carbono en caso de que pase algún incidente. Entonces, yo no puedo cobrar todo el 100% que mi plantación obtiene. ¿Por qué? Porque tengo un seguro. En este caso los llamamos riesgos de no permanencia. Y es, en caso de que pase, de que se me incendie, pues yo puedo sacarlos. Y básicamente digo, se me quemó, son riesgos naturales que yo establecí que pueden existir porque son plantaciones forestales. Entonces, si eso pasa, yo tengo un seguro. ¿Qué se hace? Pues bueno, ¿cómo lo controlé también? Pude controlarlo, no perdí todo. O simplemente lo dejé ahí. Eso es lo que pasa. Y a eso es a lo que yo les digo, no esperemos a que eso pase. ¿Qué están haciendo las plantaciones forestales comerciales? ¿Tienen de pronto una brigada contra incendios? Muchas no lo tienen. A pesar del riesgo que existe, no lo tienen. Entonces, ese tipo de cosas ya las vemos más adelante, pero bien, se llaman riesgos de no permanencia. Listo. El cuarto es la validación y verificación. Siempre va a ser por un tercero independiente. Siempre. Y debe ser robusto. Ellos deben seguir la normativa nacional, internacional, la normativa de proyectos de carbono, pero también deben cumplir y bueno, deben verificar que nosotros estamos cumpliendo con lo que nos dice el programa de certificación, las metodologías, los estándares, las herramientas, etc. El quinto es la adicionalidad, que ese sí lo vamos a tocar mañana. Es un tema muy profundo, creo que ya les han dicho muchas veces, porque es qué estoy haciendo para que mi proyecto sea diferente. Y pregúntense eso, ¿qué hago yo día a día para que yo sea diferente? ¿Qué aporte estoy dando día a día para que sea diferente? El sexto es la permanencia y justamente aquí hablamos de los riesgos de no permanencia. Si yo establezco un proyecto a 20 años y a los 5 ya no tengo nada, ¿qué estoy haciendo? Estas plantaciones, para que se vuelvan viables, deben tener muchísimo tiempo.
los proyectos de carbono las apoyan para que se vuelvan mucho más viables. Pero también, ahí sí como dicen, hay penalidades. Hay penalidades si yo no cumplo con 20 años. Yo ya les dije a estas personas que vamos a estar casados 20 años, 50 años. ¿Y qué pasa si eso no permanece? ¿Cierto? Entonces, el séptimo es una cuantificación robusta, siempre siguiendo el principio de conservadurismo. Clarísimo. El 8 es la no doble contabilidad. Aquí, pilas con esto. Mucho cuidado. Porque de acuerdo con la resolución 1447 del 2018, tenemos diferentes tipos de traslados. ¿A qué hace referencia un traslado? Que si aquí hay un proyecto de pago por servicios ambientales, yo no puedo desarrollar un proyecto de carbono. Que si tengo un parque nacional natural, yo no puedo desarrollar un proyecto de carbono. Hay muchos tipos de traslapes, entonces pues están dentro de la resolución 1447 de 2018 y es importante que no lo hagamos, está prohibido. 1447 de 2018. Artículo 40. Correcto. Y adicionalmente, yo no puedo estar dentro de otro proyecto. Cosas lógicas que a veces son difíciles. ¿Por qué razón? Porque en este momento no contamos con un registro que nos diga dónde están todos los proyectos. La presentación vas a hablar de greenwashing. De pronto al finalizar las sesiones, pero ya al final del curso. Y es importante eso. Por eso es que nosotros desde aquí hablamos de una cuantificación robusta, porque empieza el greenwashing. Entonces estamos generando más créditos de los que debemos. Y entonces, ¿qué pasa? Es difícil cuantificar dónde están los proyectos en este momento, porque están en diferentes etapas. Hay muchos que ni siquiera en las plataformas de certificación todavía está el polígono para nosotros descargar dónde está ubicado. Entonces empiezan los problemas. Y es un reto importantísimo el generar la no doble contabilidad. ¿Por qué? Pues porque mi proyecto tiene que ser el único en esa área. Importante, el único en esa área. Y aquí entramos entonces a algo importante que se llaman los beneficios y las salvaguardas. Mi proyecto tiene que estar solito porque es que no puede recibir dobles beneficios por la misma razón. ¿Por qué? Porque esos beneficios van a unas comunidades, van a unos participantes y aquí pues no les vamos a pagar dos veces por la misma razón. Entonces, las salvaguardas son más para proyectos Red Plus, pero se están empezando a implementar poco a poco dentro de los proyectos forestales. Ya no vemos como una consulta previa, como si lo vemos en los RED, sino vemos una consulta a las partes interesadas. ¿Por qué? Pues porque también estábamos dentro de una zona de influencia. ¿Qué está generando mi plantación? No es solamente yo hago la plantación y no pasa nada. ¿Qué estamos generando? Y el 10, pues, hace parte de la contribución de la Agenda 2030, de las contribuciones nacionales no determinadas. Entonces, es como nuestros proyectos están generando que sí logremos esa contribución a esa transición. Sí vamos a llegar a la emisión neta, cero. ¿Qué creen? ¿A 2050? ¿Será que lo logramos? Bueno. Adicionalmente, pues según la ISO 14074-2, tenemos otros principios. La exactitud, entonces, justamente habla de qué incertidumbre tenemos. Cada metodología nos establece el porcentaje de incertidumbre máxima aceptable dentro de los cálculos, dentro del componente SIC. Y es disminuirla al máximo. La transparencia, siempre la comunidad, los participantes, las partes interesadas deben estar enteradas de qué hacemos, de cómo va el proyecto, de en qué fase va, de cuántos certificados obtuvo. Aunque los registros sean públicos, ustedes pueden entrar en este momento a cualquiera de los programas de registro, cada uno tiene su plataforma y ahí está el documento del proyecto, el reporte de monitoreo, tienen el sistema de información geográfica, el polígono, pueden ser el shapefile o en KMZ. Ustedes también deben contemplar que esto lo tenemos que transmitir como desarrolladores técnicos y contárselo a las personas de manera no tan técnica. Entonces, siempre
está el principio de la transparencia y del conservadurismo, pues que ya lo hablamos. El tema de la pertinencia, justamente, es, ¿estoy usando los datos apropiados? Y nos preguntamos eso. ¿Qué datos estoy usando para realizar mi cuantificación? Sí, estoy siendo pertinente. Y lo que les digo, más que dentro de un proyecto de carbono, es en nuestra vida personal y profesional. De ahí parte todo. Si nosotros no seguimos uno de estos principios, pues el proyecto tampoco lo sigue. La cobertura total, entonces este hace más criterio al tema de todo el componente arbóreo que yo estoy utilizando. Entonces me dice, incluyo todo ese bosque que de verdad está generando remociones y lo hago de manera correcta, ¿no? Ahí van a ver mañana cómo se hace para decir, aquí hay una plantación forestal y aquí no. Entonces es incluir todo y la coherencia. Entonces, lo que está escrito dentro de mis documentos del proyecto es lo mismo que está en campo, que tengo en mis plantaciones forestales comerciales, o es diferente. Listo. Y entonces, aquí entra una fase del diseño e implementación del proyecto. Esta fase es muy general. Puede demorar diversos tiempos en cada fase, de acuerdo con el proyecto. Hay proyectos que, pues en este caso forestales, que tienen más de 30 participantes, o hay unos que solamente tienen uno, de pronto, dependiendo. Entonces, lo primero es la viabilidad, es así para todo proyecto, si es viable o no es viable el proyecto. Si no es viable, pues no se inicia. Y de hecho hace parte de los riesgos. Si a mí me da un riesgo más del 50%, yo no lo hago. ¿Por qué? Pues la metodología me lo dice. ¿Y en cuántos años va a ser viable? ¿Cuánto voy a tener una tasa interna de retorno viable? Lo segundo es el diseño del proyecto. Aquí entra un documento muy importante, que es el documento de diseño del proyecto. En este se van a establecer los objetivos, la descripción general, un cálculo que se llama ex ante, que son unas proyecciones de lo que yo espero remover de aquí a 20 años. Y se va a incluir toda una serie de documentos que nos pide la metodología. Tercera parte está recién incluida y es la consulta a las partes interesadas. Vamos a ver cómo se realiza mañana y es justamente, la mayoría de proyectos no lo tienen, siendo sinceros. ¿Por qué? Porque es nuevo. Entonces, es consulta previa a las partes interesadas. Pues ya hay proyectos que llevan 10 años. Entonces, no lo estoy haciendo previamente, pero entonces, como entró ese requisito, lo voy a hacer ahora. En este caso, pues cuando yo hago el documento, necesito ir a mostrárselo a las partes interesadas. El cuarto, pues la distribución de los beneficios. Como saben, tenemos diversas partes dentro de un proyecto. Estamos nosotros como desarrolladores técnicos, están los participantes y en los proyectos red van a ver que se incluyó otro tercero, que son los gestores sociales. Y es cuánto me toca a mí, cuánto te toca a ti. Y eso no crean que es tan fácil de negociar. ¿Por qué? Porque esa parte, ¿yo qué voy a cubrir? ¿Qué gastos voy a cubrir y tú qué gastos vas a cubrir? Sí, esta función es que adelanta todo el tema de acercamientos con las comunidades. Correcto. Entonces, él también, Otra parte que entra ahí a la del pastel. claro. ¿Y cuánto cuesta por lo menos una consulta a las partes interesadas? Ustedes que trabajan de pronto en corporaciones, solamente una visita, ¿cuánto cuesta a, a la comunidad? Y eso hay que llevar refrigerios, el transporte. Y además invitamos a las gobernaciones, a las corporaciones, a la alcaldía, a las juntas de acción comunal, a los vecinos, se nos empieza a agrandar la torta. Y eso lo tenemos que cubrir antes de, porque hasta ahí no nos han generado certificados, sino hasta aquí. Entonces ahí llevan unos gastos que tenemos que mirar quién los va a asumir. Y ahí justamente entra el acuerdo de distribución de beneficios. Aquí también, con cuidado con esto. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de los principios antes de la transparencia, yo literalmente no puedo aprovecharme de los recursos de otras personas. Entonces es cuánto porcentaje le va a tocar a uno, pero de manera que nos beneficie a ambos, que no estemos, ahí sí como dicen, cortándole la cabeza al otro. Entonces ya, bueno, esta fase de diseño es más la, ¿cómo lo voy a hacer?
Y ahí sí entra la elaboración del documento. Son documentos extensos, más de 200 páginas, se los digo así, debido pues a todo lo que nos están pidiendo. Cada vez somos más estrictos. Si ustedes miran un documento de pronto elaborado con la guía del IFONTEC, seguramente son 50 páginas. Ahorita ya vamos más de 200 para un participante. Seguimos con la validación por el OBB. Aquí hay dos fases. Va a ser una parte en campo y otra parte pues en escritorio. ¿Qué se hace en esa parte en campo? Todos ¿alguno ha realizado un inventario forestal? ¿Quiénes no? Tú no. Listo. ¿Sabes qué es un inventario forestal? Listo. Cuando nosotros hacemos un inventario forestal, yo siempre pongo el ejemplo, nosotros estamos en esta sala. A esta sala le vamos a llamar una parcela y vamos a medir a cada uno de los individuos que tenemos aquí. Le vamos a tomar la altura y qué tan gorditos están, que es el diámetro. Entonces, con eso decimos, en esta área de 400 metros cuadrados hay tantos individuos con un promedio de altura de tanto. Y con eso sacamos nuestros cálculos. Eso es un inventario forestal. Ir a medir en puntos aleatorios de todo mi predio cuántos árboles tengo, qué tan altos están, si están sanos. Y de ahí, pues, eso es lo que me va a mirar el auditor o la auditora. Si yo medí bien, porque ahí otra vez vuelve lo mismo. Si yo de pronto pongo un valor más alto que, pues a mí me beneficia, porque me va a dar más biomasa. Pero eso sí es real, sí es coherente, sí es consistente. ¿Dime? Y se hace una remediación sobre algunas parcelas. Entonces, esa remediación la hacemos en campo, dependiendo pues los puntos también aleatorios que el auditor escoja. Nosotros no sabemos. Y se mira si está correcto. Esa es la primera validación. Esas validaciones, ¿quién cubre esa validación? ¿Quién cubre? En términos económicos, normalmente lo hace el desarrollador técnico. Pero eso va a depender del acuerdo. Y los inventarios forestales no son baratos. ¿En cuánto puede estar un inventario forestal? Depende de cuánta área. Pongámosle, claro, listo, sin pendientes. 1000 hectáreas. Un proyecto de carbono debe tener más de 1000 hectáreas para que sea viable, por ejemplo. Entonces, ¿cuánto cuesta una parcela en promedio? ¿Y cuántas tenemos que hacer? En este momento están a más de 400.000 pesos por parcela. 600, lo que decía aquí el compañero. Depende de la pendiente. Si yo no puedo entrar fácil, pues le cobro más. Y pues son volúmenes muy grandes de parcelas. Hay unas que incluso duran un mes de trabajo en campo. Entonces, bueno, ahí ya yo miro, eso depende de la distribución de los beneficios, de cómo se acordó, de quién iba a pagar, o si van a cobrar, o si van a pagar los reforestados. Pero hay otro, ahí entra, aparte del gestor social, otro gestor, o está ahí metido el gestor social. En este caso, Esas actividades. como en este caso no tenemos gestor social, eso es para los retos. ¿Por qué? En el acuerdo va a entrar el gestor social si es un reto. Y entonces él también tiene que cubrir las asambleas generales en caso de ser una comunidad étnica, los desplazamientos del equipo técnico, los desplazamientos de las comunidades a algún sitio específico, la alimentación. Entonces ahí sí es como, bueno, ¿cómo vamos a acordar? De todos esos gastos, ¿usted qué va a cubrir mientras sale el proyecto? Y de todos esos gastos, ¿qué voy a cubrir yo? Y igual con el reforestador o con el dueño de la plantación forestal. ¿Qué gastos va a cubrir usted y qué gastos voy a cubrir yo? Porque igual el desarrollador técnico está elaborando un documento y está generando toda esa cuantificación. Hay muchos que también ya traen, que ellos ya tienen conocimiento porque son más grandes y saben cómo hacer un inventario, entonces lo hacen ellos mismos. ¿Por qué? Pues porque les reduce costos. Depende mucho de la situación. Y ya hay una parte de la validación en oficina. Entonces ahí se revisan los cálculos que vamos a hacer mañana. El tema SIC, de que sí esté la cobertura. El tema de que yo sí haya hecho la consulta a las partes interesadas. Y me revisa cada uno de los sitios de manera rigurosa. Y empieza una ronda de hallazgos. Y aquí nos pueden salir miles.
Ahí sí les digo, antes se cerraba un proyecto en 2 meses, ahora no. Ahora un proceso de auditoría puede durar 8, 1, 2, 3 años. ¿Por qué? Pues porque es el momento de que también sepamos que las cosas han cambiado, que las cosas se hacen de manera más rigurosa, de que ya cada día son más estrictos y que nosotros no podemos presentar cualquier cosa, así como dice. Entonces, 8 procesos en un proceso de auditoría, 8 meses en un proceso de auditoría. Mínimo, dependiendo del proyecto, sí, pero ahí sí, como les digo, saquémonos de la cabeza que vamos a durar 2 meses más. Pueden ser 2, 3 rondas de hallazgo de acuerdo con la exigencia del proyecto, de acuerdo con el auditor. Y después de que él ya nos dice, ok, está todo bien, pueden pasar al proceso de certificación. El proceso de certificación justamente lo hace el programa. Entonces mañana vamos a ver diferentes tipos de programa, qué metodologías usan. Y ellos nos validan otra vez, que era lo que les decía Daniel al principio. Nos validan otra vez y puede que otra vez nos devuelvan. Y no solamente nos devuelven a nosotros, también se lo devuelven al organismo de validación y verificación. Y si usted tiene que volver a revisarles lo que yo les mandé a corregir. Entonces, esto también es nuevo, es un proceso nuevo, es un proceso también que se vuelve extenso, porque los organismos de certificación antes simplemente, como ya tenía la firma del auditor, decían, está bien, súbalo. Ahora ya. Ahora ellos revisan puntualmente por todo el tema de los escándalos, por todo el tema de la rigurosidad, lo están revisando cada día más. Entonces, es extenso, hay que tener paciencia. Y cuando uno inicia, también hay que decirle a los propietarios de los predios justamente eso. Porque bueno, yo ya sé que se demora 8 meses. Ahora vaya y dígale a la persona que necesita ese dinero que se demora 1 año, 2 años, 3 años. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí es cuando empieza la transparencia. Yo no puedo decir que un proyecto va a salir en 2 meses, porque entonces no estoy siendo transparente y no estoy siendo coherente con las cosas que pasan. Y entonces, ya cuando ahí sí me dicen certifica el proyecto, se cargan a la plataforma, sale un certificado lo más hermoso, el proyecto forestal CO0 certifica que tiene 3 millones de certificados. Ahí ya empezamos una etapa de comercialización. Hasta ese momento yo puedo comercializar los certificados, que es lo que están comprando las empresas para no causar el impuesto al carbón. Entonces, hasta ese momento, ningún otro momento. Y aquí hay algo nuevo también, el RENAR. ¿Quién me dice qué es el RENAR? Con siglas. Ok, ¿y qué hace? Ok, A los que han sido parte de las lenguas nacionales. Está habilitada la plataforma. no. Y ahí es donde venimos, ¿cierto? A nosotros también la resolución 1447 nos dice que debemos registrar nuestras iniciativas en el RENAR. Pero ¿qué pasa? El RENAR no funciona. Este año salió, todavía entró en vigencia otra vez su uso. Salió una acta la semana pasada, una circular que nos dice como, bueno, la plataforma, ustedes pueden cargar los documentos, les sirve, pero en esa circular nos dice, tienen que enviarnos todos los documentos dependiendo de la fase en la que se encuentre el proyecto a un correo. Y tienen 2 meses para hacer eso. Y otra vez empieza todo el proceso de RENAR. La situación está larga. Por eso les digo que la doble contabilidad cada día se presenta más. Justamente porque el RENARE está funcionando. En el RENARE, ¿qué se ve? Justamente todos los proyectos. Entonces, cuando yo voy a montar un proyecto y si hay un traslape, me dice, ustedes no pueden montar ese proyecto. Y eso nos facilita la vida, porque nosotros estamos garantizando que no estamos metidos con otro proyecto. Pero actualmente no funciona. Estamos en proceso otra vez de iniciar que funcione, en todo el proceso de volver a cargar los documentos. Entonces, por eso no lo encuentran como al inicio. ¿Por qué? Pues porque en este proceso ya todos los proyectos están más adelante. ¿Qué se debe hacer? ¿Cuál es el deber ser? Cuando yo vaya a iniciar un proyecto, enviar la solicitud del RENARE para que me lo escriba. ¿Qué pasa si yo no escribo un proyecto? Pueden pasar muchas cosas. Y es que aquí dice, no, yo soy otra empresa. Y yo conseguí al mismo participante. Yo también firmé un contrato. Y yo sí lo subí al RENARE. Cuando yo voy a subir el mismo proyecto, bueno, el mismo, diferente proyecto en la misma área, ya no me va a dejar.
Y me van a decir, pero usted, ¿por qué no lo subió? Entonces pasan muchas cosas, hay que tener cuidado. Por eso siempre que inicie una iniciativa, pues que tenga inicio un proyecto, se debe hacer la solicitud de registro ante el RENAR. La circular este hace una semana para que la consulten. No tengo exactamente el número, pero es del Minambiente y justamente nos dice qué documentos tenemos que subir, qué documentos tenemos que cargar dependiendo de la fase. Ya finalmente pues inicia la implementación del proyecto. Sí. Pero esa circular, ¿en qué momento es que te había registrado? O sea, cuando estamos en la planeación, cuando ya la hemos registrado. Entonces, hay diferentes fases para el RENAR. Entonces está la fase de formulación, de implementación, de registro y de cierre del proyecto. Entonces, ahí nos va diciendo cómo yo sé. Entonces, mi proyecto está en implementación es porque ya se validó y verificó. Mi proyecto está en cierre fue porque ya terminó los 20 años. Mi proyecto está en formulación porque ya tengo unos contratos con las comunidades, con los participantes, pero todavía no he desarrollado el documento del proyecto. Entonces, ahí yo sé en qué fase estoy. La debo registrar desde el primer momento en que yo ya tenga un proyecto, de que yo ya denomine proyecto. Y ahí lo que les digo, o sea, la circular me dice qué documentos dependiendo en qué fase está el proyecto. Empieza la implementación. Aquí se desarrollan una serie de actividades. ¿Se acuerdan que antes yo había dicho como necesitamos monitorear las actividades del proyecto? ¿Por qué razón? Porque necesito de aquí a mi otra certificación, puede ser 2, 3, máximo 5 años. No se les puede pasar un proyecto de 5 años para volver a verificar. Entonces, de aquí a 2 años que vuelva a verificar mi proyecto, yo tengo que tener los indicadores de mi plan de monitoreo, la evaluación de impactos. Tengo que mirar que la plantación siga, si van a cosechar, cómo lo van a hacer, que no se me vayan a presentar plagas, enfermedades, incendios. Y lo que les digo, no es simplemente, ya salieron los certificados y me voy. No. Esto es un proyecto constante, que requiere tiempo. Entonces, ahí es cuando yo les digo, listo, las dos. Y para finalizar, listo, Ash. No, te iba a decir, o sea que uno adquiere el certificado sin sembrar un solo plano. No, ya tienen que estar sembrados. Ahí es la fecha de inicio del proyecto. Entonces, implementación la vamos a tener en 2 partes. Allá en diseño y acá. ¿Por qué? Pues porque yo necesito tener sembrado árboles. Tienen que estar a más de 1,30 para poderlos medir. Y ahí vuelve el ciclo. Entonces es todo un ciclo. Vuelve, implementas, vuelve, implementa. ¿A qué hace referencia esta implementación? A justamente lo que yo establecí en el plan de monitoreo. A esas medidas, a esos indicadores que tengo que empezar a hacerle seguimiento. A eso hace referencia esa implementación. Pero claramente sí, desde el inicio yo debo tener árboles. Pero si es una zona que tiene menos de 50 años, De sí. intervenir, que hablaba, ahí no tenemos nada. Diseñamos el proyecto, tenemos todo el diseño, digamos, siguiendo esos pasos, obtenemos la certificación y damos el paso, empezamos a sembrar los árboles, ¿cierto? Sí, es de restauración, por ejemplo. Sí, exacto. En este En caso, algunos casos, en algunos proyectos, obtenemos la certificación sin absolutamente un árbol. sin sembrarlo, es que la restauración es más, listo, ya sembré, pero yo tengo que demostrar que ya sembré, siempre. O sea que debe haber un paso ahí entre la validación de la versión del documento y la versión de la, porque qué valida, Entonces, qué va a validar la implementación, por eso les digo, esa implementación hace parte también después del diseño. Ok. Después del diseño yo implemento. Y ahí, pues es que se supone que para un proyecto de carbono yo ya sé que está sembrado. Y ahí es donde empiezo a cobrar. Entonces, por eso les digo, esta implementación es de las actividades ya del proyecto de carbono. Todas las medidas de mitigación, todos si van a ser entre sacas, si de pronto se les incendia, efectos naturales. Y para finalizar después de la sesión de hoy, hay 3 pasos que justamente es el MRB, también lo van a escuchar, que es monitorear, verificar y reportar. Entonces, yo me encargué de monitorear mi plantación forestal durante los 3 años, pero lo hice anualmente. Lo hice cada 6 meses. ¿Qué resultados obtuve? La consulta de las partes interesadas. Me tocó atender tantos comentarios, tantos PQRs. Todo eso se realiza en esta última fase. ¿Para qué? Para volver a empezar.
en la elaboración del documento. Y eso lo vuelvo a hacer 20 años, 30 años, 50 años. Cada vez que yo haga eso, vuelvo y obtengo certificados. Entonces, no es que solamente lo recibo una vez y chao, sino vuelvo y certifico, vuelvo y obtengo certificados de lo que la plantación creció. Entonces, si ya había contabilizado de 1 a 10 años, entonces ahora de 10 a 12 años, de 12 a 15, y así Por ahí queda, sucesivamente. el diseño del proyecto queda esa temporalidad de, digamos, el proyecto va de 1 a 10 años y lo que alcance a capturar ahí. Exacto. Y ahí también importante el acuerdo de distribución de los beneficios. Yo tengo que tener un contrato de 20 años con las comunidades. Y ahí es donde empieza el tema de la coherencia. Si mi proyecto dice que es a 20 años, mi contrato es a 10, ¿quién va a certificar los otros 10 años? Igual que todas las proyecciones que se van a hacer a 20 años. Los riesgos que se van a evaluar se van a hacer a 20 años. Bueno, entonces sí, no sé si hay dudas, preguntas, inquietudes. Ellos miran, o sea, yo no puedo subir al final en mi proyecto si tiene compensación ambiental. Sí, es correcto. También salen los parques nacionales naturales, sale todo. De una vez me dice, traslado. Pero no, una pregunta, las compensaciones, o sea, están hablando de las compensaciones que pues, tienen que hacer las empresas, las petroleras y así. Sí. Pero después de que ellas ya cumplen su ciclo, su periodo de compensación, el proyecto no puede entrar pues, en otra modalidad. Cuando tú haces, obviamente, sobre, por ejemplo, digamos, una compensación de nativas, terminaste tu periodo de compensación, no sé, 7, 8 años, ya cumpliste con lo que es. No puede entrar nuevamente si haces algo más sobre ese bosque. Sí puede, pero tiene unas restricciones. Y es que estoy haciendo adicional a lo que estaba haciendo antes. Entonces, si yo tenía una plantación, quiero después de los 20 años poner otro proyecto de carbono, tengo que generar tecnologías mejores, tengo que ser más eficaz en mis procesos. Y ya solamente no me va a cubrir todo lo que crezca en la plantación, sino solamente el pedacito diferente. que es Así es, de esta línea nueva línea más. una nueva línea más, correcto. Listo. Entonces, cerraríamos aquí. Si hay más dudas, de pronto dudas o inquietudes. Si no, pues les agradezco mucho el tiempo. Nos vemos mañana a las 8 de la mañana. Que descansen. Listo. Vale, bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber aceptado esta invitación. Les recuerdo que este es uno de los 3 eventos que vamos a realizar posteriormente. El siguiente es de legislación forestal, que arranca también la primera semana de febrero, y luego un curso intensivo de transformación de las maderas, que ese sí es 100% virtual, es como si fuera un diplomado porque son 102 horas de capacitación. ¿Y ese cuándo comienza? En febrero también. ¿Tienen información en el correo? Vamos a estar en No, sí, yo les puedo enviar toda la información. Estamos como terminando de ultimar algunos detalles. Yo les envío toda la información para que se vayan registrando con tiempo. Igual estos eventos también tienen un aforo limitado, ¿vale? El evento está siendo grabado, así que posteriormente les vamos a enviar todas las memorias del evento. Vi que algunos de los presenciales están conectando el enlace virtual, entonces lo pueden hacer para ir siguiendo la presentación. Igual nosotros les vamos a enviar todo el material a cada uno de los correos electrónicos registrados. Importante que nos acompañen pues también de manera presencial. Hay unas personas que están conectadas de manera virtual o remota, pues porque están en otras regiones fuera de Bogotá y de Cundinamarca, entonces es por practicidad, pero lo ideal es que nos acompañen de manera presencial también, ¿listo? Entonces mañana a las 8 de la mañana los volvemos a esperar. Pico. Eso es de baja certificado. Sí, con el 80% de asistencia. Por eso es importante que ustedes firmen todos los días la participación. Y las que están virtuales, pues también allí tenemos el registro. ¿Listo? ¿Qué me decían? No sé, dime. Importante, por favor, para los que llegaron tarde, recordarles que mañana va a haber un taller, tanto de sistemas de información geográfica como de Excel para cuantificar. Entonces, si pueden traer computadores y si tienen ArcGIS o QGIS descargado, para que por favor lo puedan traer. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Feliz tarde. Gracias.